Hola, bienvenidos a este video donde vamos a contar 10 creepypastas sobre dinosaurios. Historias inquietantes, llenas de misterio y terror. Espero que las disfruten, y no olviden dejar en los comentarios cuál les pareció la mejor. Sin más, comencemos con las historias. Creepypasta 1. El asesino antiguo. La maldición del Spinosaurus. Año 1912. El sol abrasador del desierto egipcio parecía derretir el aire alrededor de Ernst Stromer mientras avanzaba hacia su nuevo sitio de excavación. Las arenas doradas y la soledad absoluta le daban una sensación de pequeñez, pero lo que lo motivaba era la promesa de un hallazgo monumental, un hallazgo que cambiaría su vida. «Están aquí, lo siento en mis huesos», murmuró para sí mismo mientras sus botas removían la arena caliente. Al llegar al campamento, fue recibido por Ahmed El Sayed, su asistente, con una mezcla de emoción y preocupación en el rostro. «Ernst, he revisado los registros de las tribus locales», dijo Ahmed con voz baja, «hablan de una criatura, no como los demás fósiles que hemos encontrado. Algo que los antiguos veneraban. Algunos lo consideran un dios o un demonio de tiempos inmemoriales». Stromer, un hombre de ciencia, solo sonrió ante tales supersticiones. «Relájate, Ahmed. Seguro que será solo un gran dinosaurio. Quizás el más grande, pero solo eso, huesos antiguos bajo la arena». Sin embargo, su confianza se desvaneció tan rápido como el sol en el horizonte cuando encontraron el fósil. El cráneo del Spinosaurus emergía de la arena, de un tamaño y forma tan imposibles que el miedo se deslizó en su mente, a pesar de sus intentos de mantener la compostura. Mientras Stromer trabajaba con esmero, sintió una presencia, una sombra que parecía observar desde algún rincón oscuro del tiempo. A cada golpe de su cincel, algo más que polvo y roca salía a la superficie. Era como si el acto de desenterrar aquellos huesos estuviera liberando algo más, algo que no debía ser perturbado. Esa primera noche, cuando el fósil fue llevado al campamento, Stromer no pudo dormir. Sentía que algo se movía en las sombras. A medianoche, se despertó, su cuerpo empapado en sudor. Se levantó, observando el fósil que reposaba bajo una lona. Algo en él parecía observarlo. Fue entonces cuando ocurrió la primera visión. Cerró los ojos un segundo y, al abrirlos, se encontró de pie en un paisaje totalmente diferente. El desierto había desaparecido. A su alrededor, titánicas pirámides, mucho más grandes que las de Giza, se alzaban en la negrura de un cielo sin estrellas. Frente a él, la figura colosal del Spinosaurus no era simplemente un fósil inerte. Era una bestia viva, oscura y palpable, su piel cubierta de extrañas inscripciones brillantes que destellaban con una luz tenue. «Has despertado algo que nunca debió ser hallado», retumbó una voz profunda, no desde la criatura, sino desde el mismo aire. Era como si el mundo entero estuviera hablándole. «Nosotros éramos los primeros. Los antiguos dueños de esta tierra. Mucho antes de que la humanidad siquiera comenzara a caminar erguida». Stromer intentó hablar, pero sus palabras no salían. Estaba paralizado. No podía moverse, atrapado en una terrorífica pesadilla que se sentía demasiado real. Quiso gritar, pero solo pudo mirar mientras el Spinosaurus comenzaba a moverse hacia él, sus enormes dientes reflejando la débil luz de las pirámides. Despertó sobresaltado, de regreso en su tienda de campaña. El fósil seguía allí, pero algo había cambiado. El aire a su alrededor era pesado, denso, como si la atmósfera misma hubiera sido alterada. Ahmed entró corriendo al escuchar el grito de Stromer. «¿Qué te pasa, Ernst?», preguntó, preocupado. Es este fósil», tartamudeó Stromer, aún temblando. «Hay algo vivo en él. Algo más que huesos». Ahmed frunció el ceño. «Son solo huesos, Ernst. Solo huesos». Pero Stromer sabía que no era cierto. No después de lo que había visto. Con los días, las visiones se hicieron más frecuentes y aterradoras. Las noches eran una tortura para Stromer, quien ya apenas podía distinguir entre lo real y lo imaginario. Cada vez que cerraba los ojos, el mundo de las pirámides y la bestia volvía a él. Pero ahora no estaba solo. Figuras encapuchadas comenzaban a aparecer en sus sueños, murmurando en un lenguaje desconocido. Sus voces eran como cuchillos raspando el fondo de su cráneo. «No puedes comprender», le decían. «Este conocimiento es prohibido para los humanos». Una tarde, tras una de las visiones más intensas, en la que había visto cómo las pirámides se alzaban bajo el dominio de aquellas criaturas antediluvianas, Stromer decidió escribir una carta a su colega en Alemania, el profesor Hans Becker.
Querido Hans, comenzaba la carta, he hecho un descubrimiento que va más allá de lo que cualquier paleontólogo podría imaginar. Pero no se trata solo de huesos. Lo que he encontrado parece estar vivo. No sé si he perdido la razón o si lo que estoy experimentando es real. Solo sé que, desde que entré en contacto con este fósil, he sido arrastrado a un mundo de terror indescriptible. Necesito tu ayuda. No obstante, antes de que pudiera enviarla, algo terrible sucedió. En 1944, durante los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial, el museo donde los restos del Spinosaurus estaban almacenados fue destruido. Stromer, que había sobrevivido al ataque, corrió entre los escombros en busca de su fósil. Pero todo lo que encontró fueron fragmentos irreconocibles. De repente, sintió una extraña calma. Por primera vez en años, las visiones cesaron. El terror que lo había perseguido durante tanto tiempo desapareció. Pero lo que Stromer no sabía, lo que nunca podría haber previsto, era que no había destruido el mal, sino que lo había liberado. Mientras los restos del Spinosaurus se desintegraban, algo más había sido liberado de su prisión de huesos y arena. Algo que, en el fondo, había estado esperando por eones. Stromer pasó el resto de sus días en una calma engañosa, siempre con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Nunca volvió a hablar del Spinosaurus, ni de las visiones, pero su diario, encontrado años después de su muerte, contaba una historia diferente. En sus últimas páginas, escribió: hay cosas en este mundo que no deben ser descubiertas. La ciencia tiene sus límites, y más allá de ellos yace algo que el cerebro humano no puede procesar. Los dinosaurios no eran solo bestias prehistóricas. Ellos eran algo más, algo que la mente humana no está preparada para entender. Y en algún lugar, ese conocimiento aún existe, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Stromer murió solo, sin nadie a su lado, con una última expresión de terror congelada en su rostro. Y aunque el mundo cree que sus descubrimientos perecieron bajo los escombros de la guerra, hay quienes susurran que lo que realmente encontró nunca se ha ido. Que sigue ahí, bajo la arena, aguardando. Porque los antiguos no se han olvidado de nosotros. Y ellos, como siempre, están esperando. Creepypasta 2. El día en que los extintos volvieron. Era un día como cualquier otro, o al menos así parecía. La humanidad, con su confianza en la tecnología y su dominio sobre la naturaleza, seguía su curso habitual. Los autos llenaban las calles, las pantallas iluminaban las ciudades, y las redes sociales estaban repletas de memes y noticias superficiales. Nadie esperaba lo que vendría después. Todo comenzó con un temblor. No fue un terremoto cualquiera. La Tierra vibraba con una frecuencia que los sismólogos no podían explicar. Era como si algo antiguo, algo enterrado en el tiempo, estuviera despertando. Y lo estaba. Esa tarde, en un bosque cercano a un pequeño pueblo rural, ocurrió el primer avistamiento. Un granjero llamado Bill estaba preparando su tierra cuando escuchó un sonido que le congeló la sangre. Un rugido profundo, inhumano, que reverberaba en el aire. Levantó la vista, y ahí estaba. Una criatura colosal, mucho más grande que cualquier animal que hubiese visto antes. Un triceratops, su piel áspera cubierta de lodo, emergió del bosque, sus cuernos brillando bajo la luz del sol. Bill no fue el único en experimentar esta pesadilla viviente. En Australia, los mares comenzaron a hervir cuando un megalodón, una bestia prehistórica que la ciencia creía extinta hace millones de años, surgió de las profundidades, destrozando embarcaciones como si fueran juguetes. En Siberia, los pastores terrenos huyeron aterrorizados cuando un mamut lanudo emergió del hielo que lo había preservado durante siglos. Los medios se inundaron de reportes. Al principio, todos pensaron que eran falsas noticias o algún tipo de broma elaborada. Pero pronto, la realidad se hizo imposible de ignorar. Desde los cielos, los pterosaurios descendían en picada sobre las ciudades, mientras las entelodontes, bestias enormes y hambrientas, corrían por las llanuras, destrozando cualquier cosa a su paso. El caos fue instantáneo. Las autoridades intentaron contener la situación, pero los animales prehistóricos no eran simplemente bestias salvajes. Algo en ellos estaba más allá de la comprensión. No solo habían regresado a la vida, sino que parecían estar organizados, como si una inteligencia oscura los guiara. En algunos lugares, la vegetación misma comenzó a cambiar, regresando a una era en la que los humanos no existían, cuando el mundo era regido por fuerzas más antiguas que la humanidad. Un pequeño grupo de científicos intentó buscar una explicación.
El Dr. Hall, un paleobiólogo, propuso una teoría aterradora: que la naturaleza había estado esperando este momento. Que la extinción de estos animales no había sido completa, sino una pausa en su dominio sobre la Tierra. Ahora, con el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y el desequilibrio global, la Tierra había decidido traer de vuelta a los verdaderos dueños del planeta. Es como si el planeta mismo se hubiera revelado, dijo Hall, observando un documental en una pantalla llena de humo. Nosotros siempre creímos estar al mando, pero la verdad es que la Tierra puede prescindir de nosotros. Lo que estamos presenciando es el comienzo de una nueva era, pero no una era para los humanos. Mientras tanto, la humanidad luchaba por sobrevivir. Las armas modernas, tan poderosas contra otros seres humanos, parecían inútiles contra la fuerza de estos titanes prehistóricos. En una ciudad, un grupo de militares intentó abatir a un Tyrannosaurus Rex con artillería pesada, solo para ser aplastados bajo su furia descontrolada. Las ciudades comenzaron a caer, una por una, convertidas en selvas primitivas en cuestión de días. Pronto, los gobiernos dejaron de existir. La civilización se desmoronaba. Los humanos, reducidos a meros sobrevivientes, se ocultaban en cuevas y edificios abandonados, escuchando con horror los rugidos en la distancia. Nadie sabía cómo o por qué había sucedido, pero lo cierto es que los animales prehistóricos estaban aquí para quedarse. El fin de la humanidad no llegó con bombas o plagas. Llegó con el retorno de lo antiguo, de lo que había estado dormido bajo la superficie. Los humanos, los nuevos intrusos en un planeta que nunca les perteneció, fueron arrasados por criaturas que habían existido mucho antes que ellos y que, probablemente, existirían mucho después de su desaparición. En las ruinas de una ciudad que alguna vez fue Nueva York, ahora cubierta por vegetación tropical y habitada por dromeosaurios, una inscripción garabateada en un muro abandonado rezaba: "La Tierra ha recuperado su equilibrio. Nosotros solo éramos una anomalía". Creepypasta 3. El horizonte perdido. El día en que los humanos descubrieron cómo viajar en el tiempo no fue anunciado con fanfarria ni conferencias de prensa. La tecnología aún estaba en pañales, y el equipo de científicos que lo logró prefirió mantener en secreto su avance hasta estar seguros de sus implicaciones. Pero como en toda investigación secreta, la tentación era demasiado grande. Un pequeño grupo de élite, financiado por los gobiernos más poderosos del mundo, fue elegido para la misión más ambiciosa jamás concebida: viajar a la era de los dinosaurios. El equipo estaba formado por los mejores expertos en paleontología, física y biología. Entre ellos estaba el Dr. Samuel Greene, un renombrado paleontólogo que había dedicado su vida al estudio de los grandes saurios. Cuando se le ofreció la oportunidad de verlos con sus propios ojos, no pudo negarse. A pesar de la cautela de algunos, el proyecto avanzó rápidamente. La ventana hacia el pasado se abriría solo por un breve periodo, y no podrían interferir con el curso natural de la historia. Al menos, ese era el plan. Cuando la nave de transporte temporal finalmente se activó, una luz cegadora envolvió a los viajeros, y de repente, el silencio fue reemplazado por un rugido ensordecedor. Habían llegado. Frente a ellos se extendía un paisaje vasto y primitivo, donde las plantas eran más grandes y los cielos más brillantes que cualquier cosa que hubieran imaginado. Los primeros minutos fueron de pura fascinación. Dinosaurios herbívoros como Triceratops y Brachiosaurus se movían lentamente en la distancia, mientras pterosaurios surcaban los cielos en busca de presas. Todo parecía perfecto, un sueño hecho realidad. Pero pronto comenzaron a notar algo extraño. El comportamiento de los dinosaurios no se ajustaba a lo que sabían. Los depredadores no cazaban, las presas no huían. Era como si todo en ese mundo se moviera bajo una extraña sincronía, una coreografía macabra que ninguno de los científicos podía explicar. Esto no tiene sentido, dijo la doctora Louise Carter, una de las principales físicas del equipo. Estamos presenciando algo más allá de lo que los libros de historia jamás mencionaron. Conforme avanzaban, empezaron a sentir que algo los observaba. No eran los dinosaurios, sino algo más, algo en el aire, en el ambiente mismo. A medida que se adentraban en la jungla, comenzaron a ver estructuras que no deberían existir. Monolitos de piedra tallada, similares a las civilizaciones humanas más antiguas, pero imposibles en este contexto. Greene se acercó a uno de los pilares y notó símbolos grabados, que parecían contar una historia que no comprendía. Esto no es solo un ecosistema, es algo más, murmuró Greene, casi para sí mismo. Estamos ante un enigma mucho más antiguo que los dinosaurios. Las noches eran lo peor.
En cuanto el sol se ocultaba, el ambiente cambiaba drásticamente. A lo lejos, se escuchaban los gritos de criaturas que no pertenecían a ninguna época registrada. Seres que se movían entre las sombras, acechando, esperando. El equipo se mantenía despierto, sabiendo que el más mínimo error podía costarles la vida. Una noche, Greene tuvo una revelación. Revisando los datos de sus escaneos temporales, notó que estaban atrapados en un ciclo. Cada día que pasaba, el entorno se reiniciaba de alguna manera, como si el tiempo no fluyera linealmente. Las mismas criaturas aparecían en los mismos lugares, y las mismas situaciones se repetían una y otra vez. Esto no es el pasado, concluyó Greene con horror. Estamos atrapados en una prisión temporal, o algo peor. Alguien o algo ha manipulado esta realidad para mantenernos aquí. El equipo intentó regresar a su nave para activar el portal temporal y escapar, pero para entonces era demasiado tarde. Los monolitos alrededor comenzaron a emitir una energía palpable, distorsionando el espacio y tiempo alrededor de ellos. De repente, todo el mundo prehistórico se sentía artificial. Los dinosaurios se movían como si fueran marionetas de una mente más grande y antigua que jugaba con ellos. La realidad que creían conocer comenzó a desmoronarse, y se dieron cuenta de que nunca regresarían a su propio tiempo. Los verdaderos maestros del pasado, los que crearon esa prisión temporal, no eran dinosaurios. Eran seres que habían existido mucho antes, manipuladores del tiempo y el espacio, y los humanos no eran más que una anomalía en su juego eterno. Greene fue el último en desaparecer, arrastrado hacia el vacío entre el tiempo, comprendiendo que el viaje al pasado no era un accidente, sino una trampa diseñada para aquellos lo suficientemente arrogantes como para pensar que podían comprender los secretos del tiempo. Creepypasta 4. En busca de la muerte. Cuando el equipo de paleontólogos, biólogos y soldados de élite viajó al Cretácico para estudiar de primera mano la vida prehistórica, estaban confiados en su tecnología, en su conocimiento. Después de todo, los dinosaurios no eran más que animales primitivos, ¿no? Lo que encontraron fue algo mucho más aterrador. Al llegar, todo parecía idílico. Un vasto paisaje lleno de gigantescas criaturas caminaba ante sus ojos. Triceratops, Apatosaurus, e incluso el famoso Tyrannosaurus Rex se movían por las llanuras y bosques, aparentemente ajenos a la llegada de los humanos. El equipo estaba emocionado, preparándose para lo que sería una misión histórica de observación y estudio. Pero las cosas tomaron un giro oscuro mucho más rápido de lo que esperaban. El primer signo de que algo estaba mal fue cuando uno de los soldados, encargado de montar una estación de comunicaciones, desapareció sin dejar rastro. Creyeron que había sido atacado por un depredador, tal vez un velociraptor, pero no encontraron sangre, ni huellas de una batalla. Solo una desgarradora señal de socorro que se cortó de repente. Una búsqueda por la zona no reveló nada, y el equipo, aunque inquieto, decidió continuar con la misión. Fue entonces cuando vieron algo que desafiaba su comprensión. Un grupo de velociraptors trabajando en conjunto, no solo cazando, sino organizándose de manera que nunca antes habían observado en los fósiles. No era una simple caza en manada. Estos animales se comunicaban, trazaban estrategias, y usaban el entorno de maneras que ningún animal primitivo debería ser capaz de hacer. Parecía casi militar, una coordinación que superaba incluso la de los lobos modernos. Esto no tiene sentido, balbuceó el Dr. Stevens, paleontólogo jefe, mientras observaba a los raptors rodear a un Edmontosaurus. Están usando tácticas de flanqueo, están pensando. Las cosas empeoraron rápidamente. Durante la segunda noche, el equipo fue emboscado por una manada de Utahraptors, que no atacaron a ciegas como animales salvajes. En lugar de abalanzarse directamente sobre el campamento, desconectaron primero las fuentes de energía y comunicaciones, cortaron sus suministros de agua, y acecharon desde las sombras, eligiendo sus momentos con precisión. Un miembro del equipo fue arrastrado en la oscuridad, sus gritos desgarradores resonando en la distancia. «Nos están cazando», dijo el capitán Myers, líder del equipo de seguridad. «Esto no es natural. Son más inteligentes de lo que pensamos». Los humanos habían subestimado gravemente a estas criaturas. Habían viajado al pasado pensando que serían los observadores, los dueños de la situación, pero los dinosaurios resultaron ser más que simples bestias. Parecían tener un intelecto sorprendente, y lo que era peor, parecían conscientes de la presencia de los humanos, sabiendo que estos forasteros no pertenecían allí.
El equipo se dio cuenta demasiado tarde de que los dinosaurios no eran solo cazadores feroces, sino también estrategas calculadores. Incluso los grandes herbívoros como los triceratops mostraban una organización defensiva que iba más allá de la simple reacción animal. Los viajeros comenzaron a ver señales de comportamiento que indicaban una capacidad de razonamiento que no había sido registrada en los fósiles. Nidos protegidos por centinelas, emboscadas perfectamente coordinadas, y lo que parecía una comunicación rudimentaria entre las diferentes especies. Finalmente, cuando el campamento fue invadido por una manada de Tyrannosaurus Rex, el pánico se desató. No se trataba de un ataque directo, sino de una operación meticulosamente calculada. Los T-Rex rodearon el campamento, forzando a los humanos hacia una trampa donde otros depredadores más ágiles aguardaban. Parecía como si los dinosaurios hubieran esperado pacientemente para arrinconarlos, coordinando el asalto de una manera casi militar. «Esto es imposible», gritó Stevens mientras corría por la selva, tratando de evitar los colosales pasos que resonaban tras él. «No son solo animales, son algo más». Las comunicaciones estaban caídas, el transporte de regreso al presente destruido, y las municiones disminuyendo rápidamente. Los pocos supervivientes se dieron cuenta de que no estaban preparados para enfrentar a estas criaturas. Los dinosaurios no solo eran más inteligentes de lo que jamás imaginaron, sino que también eran despiadados en su caza, adaptándose a las tácticas humanas con cada enfrentamiento. El viaje al pasado se había convertido en una pesadilla. Estos seres que durante siglos habían sido considerados simples monstruos primitivos, resultaron ser una fuerza imparable, consciente y organizada. Los humanos, que llegaron creyendo tener el control, ahora corrían desesperadamente por sus vidas, cazados por los verdaderos amos del Cretácico. Al final, el Dr. Stevens, el último en pie, se escondió en una cueva, rodeado por las sombras de los depredadores que se acercaban sigilosamente. En su último suspiro, comprendió la verdad aterradora. Los humanos siempre habían subestimado a los dinosaurios. Habían pensado que eran animales inferiores, incapaces de igualar la inteligencia humana. Pero en realidad, era al revés. Los dinosaurios siempre habían estado allí, esperando, observando, y ahora, ellos dominaban el juego. Creepypasta 5. El último eco. Todo comenzó con un viento helado que barría la llanura, silbando entre los árboles como si advirtiera al grupo. Eran 5 cazadores, fuertes, curtidos por la vida al aire libre, siempre en busca de alimento para sus aldeas. Pero esta cacería, esta vez, no se trataba solo de sobrevivir. No. Esta vez, querían capturar algo más grande, algo que, según las leyendas, podía traerles honor y riqueza sin igual. Los primeros rastros aparecieron en la nieve. Grandes huellas, casi como zanjas, se adentraban en el bosque. A su alrededor, pequeñas manchas rojas brillaban como rubíes caídos sobre el blanco inmaculado. El líder del grupo, Carol, se agachó y pasó los dedos por una de las manchas. Era sangre, aún fresca. «Está cerca», dijo con voz firme. Los otros lo miraron, compartiendo entre ellos miradas de determinación y miedo. Pero había algo en el aire, una sensación que los carcomía desde dentro, una presencia que parecía observarlos desde el horizonte. Cada paso que daban hacia las sombras del bosque denso los hacía sentir más pequeños, más insignificantes. Los árboles, altos como torres, parecían moverse con el viento, pero a veces, cuando no había brisa, crujían de una manera extraña, como si algo más grande se desplazara entre ellos. Durante horas siguieron las huellas, pero el rastro se volvía cada vez más irregular, más confuso. A veces desaparecía y luego volvía, más profundo, más violento, como si la bestia que seguían hubiera cambiado su ritmo. Al anochecer, el grupo se detuvo. Armaron un pequeño campamento junto a una cueva que encontraron para resguardarse del frío, y, a medida que las llamas crecían, las conversaciones se tornaron sombrías. «Este bosque está maldito», murmuró Eric, el más joven del grupo, sus ojos danzando entre las sombras que las llamas proyectaban en la cueva. «Mi abuelo siempre decía que nunca debíamos cazar en esta región. Algo oscuro vive aquí». «Son supersticiones», replicó Carol, aunque incluso él sentía esa presión invisible, como si algo estuviera al acecho, observando cada movimiento. «Mañana lo atraparemos. Y cuando lo hagamos, nuestras aldeas nos celebrarán como héroes». Pero mientras el grupo se acomodaba para dormir, los ruidos comenzaron. Primero, un crujido distante en el bosque.
Luego, un estruendo más cercano, como si algo enorme hubiera pisado el suelo con tal fuerza que la tierra misma tembló. Todos se despertaron, sus manos aferrándose instintivamente a las armas. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, la única mujer del grupo, que había demostrado ser tan feroz como cualquier hombre. Antes de que alguien pudiera responder, un rugido cortó el aire, un rugido tan profundo y antiguo que pareció resonar desde las entrañas de la tierra misma. La cueva vibró, y los cazadores, por primera vez, sintieron verdadero terror. Salir de la cueva, ordenó Carol, pero al salir se encontraron con un paisaje desolador. Los árboles caídos, la nieve dispersa por todas partes, y, lo más aterrador, más sangre. A lo lejos, a través de la niebla que cubría el bosque, se podía ver una sombra titánica moverse lentamente. No era un simple depredador, era una criatura gigantesca, con colmillos que brillaban bajo la luz de la luna, como cuchillas afiladas. Sus ojos, dos enormes pozos de oscuridad, parecían observarlos, juzgarlos. El grupo no lo pensó dos veces. Corrieron. Atravesaron el bosque, el viento silbando a sus espaldas, pero cada vez que creían haber ganado terreno, el rugido volvía, más fuerte, más cercano. Ana tropezó y cayó, gritando de dolor mientras se aferraba a su pierna herida. Carol se detuvo para ayudarla, pero entonces, a su alrededor, sintieron el peso del aire, como si algo colosal los rodeara. Algo los estaba cazando. No era humano. No era un simple animal. Esa noche, la manada fue masacrada. Mi manada, la voz era lenta, profunda, arrastrando siglos de tristeza y furia. El mamut solitario levantó su trompa hacia el cielo oscuro, donde las estrellas parpadeaban, indiferentes. Todo su mundo, su hogar, su familia, había desaparecido. Éramos muchos. Hace tanto tiempo, éramos fuertes. El mamut, antiguo y cansado, recordó los días en que su manada vagaba libremente por las llanuras. Los hombres, esas diminutas criaturas sin colmillos ni garras, no eran una amenaza entonces. Eran débiles. Frágiles. Solo cazaban a los más pequeños, los heridos. Pero con el tiempo, se volvieron más audaces. Aprendieron a usar herramientas, a trabajar en grupo, y pronto, incluso los grandes como él fueron presa de su ambición. Nos cazaron. Sin piedad, nos siguieron hasta el último rincón del mundo. Cada una de las huellas dejadas en la nieve no eran solo rastros de una caza. Eran testigos de la extinción de su especie, de su familia, de su legado. El mamut lo había visto todo. Había visto a sus hijos caer, uno, por los arcos y lanzas de los humanos. Pero ahora, ellos sienten lo mismo. Sus ojos, viejos y cansados, observaron a los cazadores que huían por el bosque. Sabía que no escaparían. Sabía que la criatura los atraparía, como los humanos habían atrapado a su manada. El ciclo había cambiado, pero la caza continuaba. El mamut ya no tenía nada más que perder. Solo quedaba su memoria, la historia de una civilización antigua, aplastada por la crueldad del tiempo y la codicia humana. Sabía que los cazadores que ahora corrían entre los árboles nunca entenderían el terror de ser cazados sin descanso, sin tregua, hasta que todo lo que amas desaparece. Al final, el rugido de la bestia se desvaneció. Los gritos de los cazadores se extinguieron con la misma rapidez. Solo el silencio quedó en el aire. El mamut, de pie, miró el horizonte una vez más. El frío viento de la noche acariciaba su piel gruesa y vieja. Sabía que, pronto, su tiempo también llegaría. Pero no esta noche. Creepypasta 6. La sombra del tirano. El equipo de investigación, dirigido por la doctora Amelia Vázquez, había logrado lo imposible: viajar en el tiempo. Tras años de investigaciones secretas, el gobierno finalmente había aprobado una misión de prueba. El destino era el Cretácico, unos 67 millones de años atrás, en la era donde los gigantes dominaban la Tierra. El objetivo: observar el ecosistema en su estado natural y estudiar la flora y fauna de uno de los períodos más fascinantes de la historia geológica. El grupo consistía en 5 personas: Amelia, su mano derecha, el ingeniero Samuel Ortiz, el paleontólogo de campo Dr. Alex Turner, la bióloga Mónica González, y el guardia de seguridad del equipo, Alan Torres. Su llegada fue silenciosa. El paisaje que los rodeaba era abrumador. Enormes helechos y coníferas se extendían por kilómetros, y en la distancia, las montañas rocosas rasgaban el cielo grisáceo. El aire era espeso y húmedo, cargado de un olor a tierra y vegetación en descomposición.
Estamos aquí, murmuró Amelia, conteniendo la emoción de una vida de investigaciones culminando en ese momento. Esto es increíble, susurró Samuel, observando los árboles colosales que parecían tocar el cielo. Los demás estaban absortos en el entorno, caminando cautelosamente entre la maleza. Durante las primeras horas, todo era calma. Se instalaron cerca de un claro, levantando su campamento móvil con la mayor eficiencia posible. Sabían que el período era peligroso, pero no estaban preparados para lo que venía. El primer signo de alarma vino con los sonidos. A lo lejos, algo rugió. No fue un rugido agudo, sino un bajo gruñido que parecía hacer vibrar el suelo bajo sus pies. No era la primera vez que oían algo así, pero la intensidad de este sonido era diferente. Se sintió como una advertencia. Mantened la calma, podría ser un herbívoro grande, dijo Amelia, aunque su voz tenía un tono nervioso. A medida que avanzaba la tarde, el equipo se dispersó para recolectar muestras. Dr. Turner fue el primero en notar las extrañas marcas en el suelo. Esto no tiene sentido, murmuró, mientras analizaba unas huellas gigantescas. Eran más grandes que cualquier cosa que hubiera estudiado. No encajaban con ningún dinosaurio conocido. Mientras Turner se agachaba a examinarlas más de cerca, una sombra cruzó el cielo. Al levantar la vista, vio algo que jamás esperó ver. Un Tyrannosaurus Rex, pero no era como los fósiles que había estudiado. Este depredador parecía diferente, más feroz, con una extraña cicatriz cruzando su rostro y ojos que parecían brillar con una inteligencia aterradora. Como si lo estuviera observando con una malicia consciente. ¡Corran!, gritó Turner, pero era demasiado tarde. El T-Rex cargó contra él con una velocidad que no se correspondía con su tamaño. Turner intentó huir, pero fue derribado en un instante, aplastado bajo las garras del titán. Los gritos del paleontólogo alertaron al resto del equipo, quienes, aterrorizados, corrieron hacia la base improvisada. El caos se desató. Samuel intentaba reiniciar el sistema de la máquina del tiempo mientras Mónica y Amelia luchaban por calmarse. El rugido del tirano se escuchaba cada vez más cerca, mientras Alan, el guardia, preparaba su rifle, aunque sabía que sería inútil. No podemos vencer a eso, gritó Alan, mientras el T-Rex rompía los árboles cercanos y se acercaba cada vez más. Amelia trataba de pensar, su mente corría. Algo estaba mal. Este T-Rex no era normal. No solo por su tamaño y ferocidad, sino por cómo parecía cazarlos a propósito, como si los entendiera. «Está jugando con nosotros», murmuró, mientras el monstruo avanzaba lentamente, sabiendo que los tenía acorralados. Samuel logró activar el dispositivo, pero algo salió mal. La máquina chisporroteaba, emitiendo una luz brillante que interrumpió momentáneamente el avance del dinosaurio. En ese instante, Amelia tuvo una epifanía. El dinosaurio no solo era un depredador, sino algo más, algo mucho más inteligente de lo que habían anticipado. El tirano, enfurecido por la luz, rugió con una furia primitiva y cargó contra el campamento. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la máquina del tiempo se activó, envolviendo a Amelia y a los sobrevivientes en una luz cegadora. Todo se desvaneció en un instante. Cuando Amelia abrió los ojos, estaban de vuelta en su tiempo. El campamento estaba destrozado, y solo quedaban ella, Mónica y Samuel. Alan y Turner se habían quedado atrás, devorados por el T-Rex. Los sobrevivientes no hablaron, solo se quedaron allí, en shock, sabiendo que nunca podrían contar lo que realmente había sucedido. Porque el verdadero terror no era el T-Rex. El verdadero terror era saber que, en algún lugar del pasado, existían criaturas mucho más inteligentes de lo que la humanidad podría comprender. Y que esos depredadores, ahora extintos, habían sido los verdaderos dueños de la Tierra. Creepypasta 7. El eco del pantano. La selva oscura de lo que un día sería el continente sudamericano se alzaba bajo un cielo cargado de nubes espesas. En el corazón de un pantano olvidado, las aguas estancadas reflejaban el brillo pálido de la luna. Algo se agitaba bajo la superficie, algo que el tiempo había intentado enterrar. Un pequeño equipo de científicos había llegado allí con la esperanza de descubrir los secretos del pasado. El Dr. Lara, paleontólogo de renombre, había escuchado leyendas sobre una antigua criatura que merodeaba por estas tierras. Junto a él estaban Laura, su asistente, y Kevin, un fotógrafo contratado para documentar el descubrimiento de lo que podría ser uno de los fósiles mejor conservados de un Spinosaurus. El pantano era sofocante. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a tierra podrida invadía sus sentidos.
Pero la promesa de un hallazgo único mantenía al equipo firme. Mientras Lara se inclinaba sobre el suelo blando, sacando fragmentos de roca con precisión, Laura apuntaba en su libreta, absorta en los detalles. Kevin se adelantó un poco, en busca de un mejor ángulo para capturar la escena. ¿Lo sientes?, murmuró Laura de repente, mientras un escalofrío recorrió su espalda. El aire alrededor había cambiado. Una extraña calma los rodeaba, como si la selva misma hubiese dejado de respirar. Lara levantó la vista, entrecerrando los ojos. Había algo en el ambiente, algo que no podía explicar, una presencia. Vamos, será el cansancio, dijo tratando de calmar sus propios nervios. No obstante, algo parecía observarlos, desde el borde del pantano, oculto entre las sombras. Los sonidos de la selva nocturna parecían amortiguados, como si algo estuviera desplazándose silenciosamente bajo la superficie del agua. El fotógrafo, Kevin, había dejado de disparar su cámara y ahora observaba las aguas con inquietud. ¿Lo ves?, dijo en voz baja. Allí, en el agua, algo está moviéndose. Lara se acercó al borde del pantano. Bajo la luz de la luna, una silueta oscura rompía la superficie, pero no era una criatura cualquiera. Su cabeza larga y delgada emergía lentamente, dejando a la vista un hocico lleno de dientes afilados. Los ojos, oscuros y brillantes, se posaron sobre ellos con una inteligencia aterradora. No es posible, susurró Lara, sin poder apartar la vista. Esto no puede estar pasando, está vivo. Laura retrocedió un paso, su respiración se aceleraba mientras el monstruo emergía por completo del agua. El Spinosaurus, un gigante resucitado de los confines del tiempo, los observaba con una calma que resultaba aún más perturbadora que la agresión. Su imponente cresta y cuerpo musculoso brillaban bajo la luna, sus garras largas se clavaban en la tierra húmeda. Sin previo aviso, la criatura avanzó. Su velocidad era sorprendente, a pesar de su tamaño. Kevin gritó, corriendo hacia la maleza, pero el Spinosaurus ya estaba sobre él. De un solo movimiento, lo atrapó entre sus mandíbulas y lo arrastró al pantano, donde el agua oscura se volvió roja. Lara y Laura, paralizados por el horror, sabían que no había escapatoria. La bestia, un depredador implacable, había vuelto a reclamar su territorio. Y ellos eran intrusos. En un destello de desesperación, Laura tomó la cámara de Kevin, que había quedado tirada en el suelo. Si no sobrevivían, al menos las imágenes serían su testimonio. Mientras corría hacia el bosque, escuchaba los pasos pesados del monstruo detrás de ella, las ramas quebrándose bajo su peso. Finalmente, el eco del pantano se tragó sus gritos, dejando solo el silencio. Semanas más tarde, cuando un equipo de rescate llegó al campamento, solo encontraron fragmentos de huesos, dispersos entre las ruinas de su equipo. En el lodo, aún sumergida en las aguas oscuras, descansaba la cámara, con la última imagen de la criatura acechando entre las sombras. El Spinosaurus había vuelto a caminar sobre la tierra. Y no era solo una bestia, era el último guardián de un mundo olvidado. Creepypasta 8. El susurro de las sombras. En un rincón remoto de América del Sur, había un valle oculto, cubierto de neblina, donde el tiempo parecía haberse detenido. Este lugar, conocido como el Valle de las Sombras, era un ecosistema vibrante y peligroso, donde la vida florecía a pesar de su aislamiento. Sin embargo, lo que hacía a este valle verdaderamente inquietante era la leyenda que lo rodeaba. Se decía que en sus profundidades habitaban criaturas de un pasado olvidado, dinosaurios que habían eludido la extinción. Un grupo de científicos llegó al valle en busca de respuestas, intrigados por los informes de avistamientos de criaturas gigantes. La expedición estaba compuesta por la doctora Mariana Torres, una paleontóloga apasionada, su asistente, Gabriel, un joven investigador ansioso por demostrar su valía, y un equipo de biólogos que esperaban documentar cualquier forma de vida desconocida. A medida que se adentraban en el valle, un sentimiento de inquietud comenzó a crecer entre ellos. ¿No se siente extraño?, comentó Gabriel, mirando a su alrededor. Es como si este lugar estuviera observándonos. Eso es solo la emoción de estar en un lugar tan único, respondió Mariana, aunque su voz temblaba ligeramente. El grupo estableció un campamento cerca de un lago cristalino, rodeado de árboles enormes que parecían murmurar secretos en el viento. Mientras la noche caía, comenzaron a escuchar sonidos extraños, rugidos distantes y crujidos en la maleza que les enviaban escalofríos por la columna vertebral. Podría ser solo el viento, sugirió uno de los biólogos, pero Mariana sabía que había algo más. Esa noche, mientras todos intentaban descansar, decidió salir a explorar.
Con una linterna en mano, se adentró en la oscuridad, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Al alejarse del campamento, Mariana encontró una serie de huellas enormes en el barro, huellas que nunca había visto antes. La emoción la llenó mientras seguía las marcas, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento monumental. Pero, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que estaba sola. Se había alejado demasiado. «Gabriel», gritó, pero solo recibió el eco de su propia voz. En ese momento, un rugido profundo resonó por el valle. Era una llamada, una advertencia que hizo que su corazón se detuviera. De repente, una sombra se movió entre los árboles. Era enorme, más grande de lo que jamás había imaginado. Su forma se delineó en la penumbra. Un Allosaurus, cazador imponente, que había sobrevivido en este rincón olvidado del mundo. Mariana sintió un miedo primal, pero también una extraña fascinación. Corrió hacia el campamento, pero el camino se volvió un laberinto. La vegetación parecía cerrarse a su alrededor, como si el valle estuviera tratando de mantenerla atrapada. Mientras tanto, el rugido del Allosaurus se acercaba, cada vez más fuerte, resonando en sus oídos. «Mariana», llamó Gabriel desde lejos, su voz entrecortada. Pero el eco del dinosaurio ahogó sus palabras. Finalmente, logró llegar al campamento, donde encontró a los demás paralizados por el terror. «Está aquí. El dinosaurio está aquí», gritó, pero sus compañeros apenas podían procesar lo que estaban escuchando. Sin embargo, en un instante, el Allosaurus apareció, sus ojos brillando en la oscuridad. El grupo entró en pánico, y el caos se desató. La criatura, que parecía sacada de una pesadilla, se movía con una rapidez sorprendente, acechando como un depredador que conocía cada rincón del valle. Mientras intentaban escapar, uno de los biólogos, aturdido por el miedo, tropezó y cayó. El Allosaurus se abalanzó, y el sonido del grito se apagó abruptamente. Mariana sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su compañero ser devorado, su cuerpo atrapado en las garras de la bestia. El grupo se separó en un intento desesperado por escapar. Mientras corría, Mariana recordó las historias que había oído de un antiguo ritual que los nativos habían utilizado para calmar a las criaturas del valle. Si podía encontrar un lugar donde los ecos de la naturaleza se unieran, tal vez podría invocar el poder del valle y calmar al dinosaurio. Siguiendo su instinto, se adentró más en la oscuridad, guiada por el sonido de un arroyo que fluía. Finalmente, encontró un claro iluminado por la luna, donde las piedras brillaban como ojos. Se arrodilló y comenzó a murmurar las palabras de la leyenda, sintiendo que la naturaleza misma respondía a su llamado. En ese momento, el Allosaurus se detuvo. Su mirada se suavizó, y, en lugar de un depredador, parecía contemplar a Mariana como una fuerza de la naturaleza, no como una amenaza. Con un último rugido, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de su presencia. Mariana se quedó allí, temblando, sintiendo la conexión profunda entre ella y la tierra que la rodeaba. El valle, con sus secretos y su vida salvaje, había aceptado su llamada. Pero no era solo un lugar de maravillas. También era un recordatorio del poder de la naturaleza y de las consecuencias de interferir en su reino. Con el amanecer, los sobrevivientes encontraron a Mariana en el claro. ¿Qué pasó?, preguntó Gabriel, sus ojos llenos de asombro. Lo ahuyenté, dijo ella, sintiéndose aliviada pero traumatizada. Pero debemos irnos. Este lugar no es lo que parece. Cuando abandonaron el valle, sabían que la experiencia los había cambiado. No solo habían enfrentado a los dinosaurios, sino también al poder indomable de la naturaleza que aún habitaba en su forma más pura. La isla de los ecos permanecería como un susurro en sus recuerdos, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Creepypasta 9. Las sombras de las tierras perdidas. En el año 2045, un equipo de científicos y aventureros se preparaba para la misión más ambiciosa de su vida: explorar una vasta y desconocida región de la Amazonía, que había permanecido inexplorada durante siglos. Se decía que en sus profundidades habitaban secretos que ni la tecnología moderna podía desentrañar. Dirigidos por la doctora Elena Carrasco, un renombrado paleontóloga, y su equipo de expertos en biología, arqueología y ecología, estaban determinados a descubrir lo que se escondía en las sombras de las tierras perdidas. Al aterrizar, el equipo fue recibido por una vegetación exuberante y sonidos extraños que resonaban en el aire, como si el bosque estuviera vivo y vigilante. Sin embargo, lo que realmente los inquietó fue la sensación de que estaban siendo observados.
A pesar de sus instintos, continuaron adentrándose en la selva. Durante los primeros días, hicieron descubrimientos fascinantes. Fósiles de criaturas que creían extintas desde hace millones de años, y un ecosistema vibrante que parecía haber sobrevivido al paso del tiempo. Sin embargo, a medida que se adentraban más, los ruidos de la jungla se tornaron inquietantes, como si algo o alguien estuviera al acecho. Una noche, mientras acampaban cerca de un antiguo altar de piedra cubierto de musgo, se escuchó un grito desgarrador que provenía de la espesura. Intrigados y aterrorizados, el grupo se armó de valor y decidió investigar. A medida que se acercaban, encontraron a uno de los biólogos, David, paralizado de miedo, apuntando hacia la oscuridad. «No están solos», susurró, temblando. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire. Las sombras se movían de manera inquietante, y el equipo quedó en silencio, horrorizado al darse cuenta de que las criaturas que creían que solo existían en los libros estaban de pie frente a ellos. Un grupo de velociraptores, más grandes y feroces de lo que habían imaginado, se acercaba, sus ojos brillantes reflejaban la luz de las linternas. «¡Corran!», gritó Elena, pero antes de que pudieran reaccionar, los velociraptores atacaron. Uno de los miembros del equipo fue arrastrado por las sombras, su grito se extinguió rápidamente. Los demás corrieron, dejando atrás su equipo, el miedo y la confusión inundando sus mentes. Durante días, el grupo sobrevivió en la selva, intentando evadir a sus perseguidores. Cada noche, los velociraptores acechaban su campamento, atacando y desapareciendo entre las sombras. El terror se apoderó de ellos, y la confianza comenzó a desmoronarse. Algunos empezaron a murmurar sobre la posibilidad de que la jungla no solo albergara dinosaurios, sino que también guardara secretos oscuros y antiguos. En una de esas noches aterradoras, mientras la lluvia caía con fuerza, el grupo decidió refugiarse en una cueva que habían encontrado. La cueva era oscura y húmeda, pero les ofrecía una sensación de seguridad. Allí, comenzaron a discutir su próxima movida, pero los murmullos pronto se convirtieron en un pánico generalizado. «No deberíamos haber venido aquí», gritó un miembro del equipo. Fue entonces cuando escucharon un ruido sordo, como si algo estuviera golpeando la entrada de la cueva. El sonido se intensificó y, para su horror, vieron sombras moverse más allá de la entrada. Los velociraptores estaban al acecho, pero no eran los únicos. También había algo más grande y más aterrador en la oscuridad. Elena se adelantó, armándose de valor para investigar. Al salir, se encontró cara a cara con un enorme Tyrannosaurus Rex. Sus ojos ardían con una inteligencia primitiva, y Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sin embargo, el dinosaurio no atacó. En cambio, parecía estar observando, evaluando. «¿Por qué no nos ataca?», murmuró David, retrocediendo con miedo. Elena, fascinada, comenzó a notar un patrón en el comportamiento del T-Rex y los velociraptores. Era como si fueran guardianes de un antiguo reino, y su presencia en la cueva no era solo una búsqueda de comida, sino un intento de proteger su hogar. «Quizás no son nuestros enemigos», dijo Elena, «sino que están defendiendo algo más grande». Mientras hablaban, el T-Rex se volvió hacia la selva y emitió un rugido que resonó en la noche. En respuesta, los velociraptores se retiraron, formando una fila, como si estuvieran obedeciendo una orden. Elena y el equipo comprendieron que estaban en el centro de un antiguo conflicto entre los dinosaurios, donde la supervivencia no solo dependía de la ferocidad, sino también de un profundo sentido de lealtad y protección hacia su hogar. Finalmente, la tormenta pasó y el grupo, aún temblando, decidió que era hora de regresar. Pero cuando intentaron salir de la cueva, se encontraron rodeados de dinosaurios que habían sido testigos de su viaje. En lugar de atacarlos, los velociraptores y el T-Rex los observaron, como si los invitaran a abandonar la isla y no volver nunca más. Con el corazón acelerado, Elena y los demás corrieron de regreso al campamento y a su helicóptero. Cuando finalmente levantaron vuelo, miraron hacia abajo y vieron a los dinosaurios reunidos en el claro, inmóviles, como guardianes de un mundo que pertenecía a ellos y a nadie más. A medida que el helicóptero se alejaba, Elena comprendió que habían sido parte de un ecosistema que había sobrevivido a la extinción, un mundo donde los dinosaurios eran más que simples criaturas. Eran los verdaderos dueños de su hogar, dispuestos a protegerlo de cualquier amenaza, incluso de los humanos que, en su búsqueda de conocimiento, habían perturbado el delicado equilibrio de su reino. La lección quedó grabada en su mente. A veces, la curiosidad puede llevar a los humanos a cruzar fronteras que deberían permanecer cerradas, y el costo de esa curiosidad podría ser más alto de lo que jamás imaginaron.
Creepypasta 10. El hombre dinosaurio. En un pequeño pueblo de la periferia de un vasto y oscuro bosque, vivía un hombre llamado Javier Mendoza. Desde niño, Javier había sido un apasionado de los dinosaurios, llenando su habitación con libros, juguetes y pósters de criaturas que habían gobernado la Tierra hace millones de años. Con el tiempo, su fascinación se convirtió en una obsesión inquietante. En su mente, los dinosaurios no eran solo criaturas del pasado, sino seres con un poder casi divino. Javier pasaba horas investigando en foros oscuros de internet, donde leía sobre teorías sobre dinosaurios que habían sobrevivido en lugares remotos y sobre la posibilidad de que alguna vez regresaran. Su mente se llenó de ideas extremas. Llegó a creer que una especie de dinosaurio carnívoro podría aún estar al acecho en el bosque que rodeaba su hogar. Esto le llevó a un estado de paranoia, donde la línea entre la realidad y su imaginación comenzó a desdibujarse. Una noche, mientras paseaba por el bosque bajo la luz de la luna, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un rugido profundo resonó en la distancia, haciendo que el aire se llenara de un terror inexplicable. Sin embargo, en lugar de huir, Javier se sintió atraído por el sonido. Con cada paso que daba, su mente se transformaba. Comenzó a imaginarse a sí mismo como un terópodo carnívoro, un depredador en su entorno natural. Al llegar a un claro, vio algo que lo dejó paralizado. Una enorme figura oscura, parecida a un dinosaurio, se recortaba contra la luz de la luna. No era real, lo sabía, pero su mente se negaba a aceptar la lógica. Debo cazar. Pensó, sintiendo un impulso primitivo que lo llevó a acechar a su presa. Se lanzó al suelo, arrastrándose como un depredador, perdiendo la noción de su humanidad. Al regresar a casa, Javier comenzó a perderse en su propio mundo. Su hogar se transformó en un santuario de rituales y dibujos grotescos de dinosaurios, mientras su apariencia se tornaba más descuidada y salvaje. A medida que su locura crecía, también lo hacían las desapariciones en el pueblo. Al principio, los gatos y los perros comenzaron a desaparecer, pero pronto los rumores comenzaron a circular sobre la desaparición de personas. Una noche, el joven vecino, Miguel, decidió aventurarse en el bosque, ignorando las advertencias de sus padres. Javier, escondido entre los árboles, escuchó los risas y los pasos de Miguel. Su mente se nubló con la idea de cazar. Es un intruso en mi territorio, pensó, sintiendo un frenesí que lo impulsó a actuar. Cuando Javier se abalanzó sobre Miguel, el chico gritó, llamando a su madre. ¡Ayuda! Javier, ¿qué te ha pasado?, gritó Miguel, asustado. Pero Javier, ya consumido por la locura, solo podía pensar en saciar su sed de caza. La escena fue caótica. El chico, aterrado, intentó correr, pero Javier era más rápido. La sombra de un depredador había caído sobre el pueblo, y el eco de su grito fue el último que se escuchó esa noche. Al día siguiente, el pueblo despertó a una pesadilla. Las familias estaban asustadas, y las desapariciones comenzaron a acumularse. La policía local inició una búsqueda, y los murmullos sobre Javier comenzaron a crecer. Él está detrás de esto, decían algunos. Está poseído por algo, decían otros. La tensión en el aire era palpable cuando un grupo de aldeanos decidió entrar al bosque. Entre ellos estaba Clara, la hermana de Miguel, quien no podía aceptar que su hermano hubiera desaparecido. Con un grupo de valientes, armados con linternas y palos, se adentraron en la oscuridad del bosque. Miguel, gritó Clara, pero su voz se perdió en el silencio. Mientras buscaban, Javier los observaba desde las sombras. Sentía que sus instintos animales lo guiaban, pero al mismo tiempo, un rayo de claridad se colaba en su mente. ¿Qué he hecho?, se preguntó, pero el poder de la bestia que había tomado posesión de él lo mantenía atrapado. Finalmente, Clara se encontró cara a cara con Javier en el corazón del bosque. Javier, eres tú. Regresa. A pesar de su miedo, ella todavía tenía la esperanza de encontrar a su amigo. Javier, con ojos desorbitados y un brillo salvaje, se acercó lentamente. Eres un intruso, dijo con una voz profunda y gutural. Este es mi territorio. ¿Debo cazar con eso?, se lanzó hacia ella, pero algo en su interior luchaba por salir. En el último segundo, la humanidad de Javier resurgió. ¡No!, gritó, deteniéndose en seco. No puedo, aprovechando la oportunidad, Clara corrió, gritando. En un último esfuerzo, Javier dejó escapar un rugido, no de un dinosaurio, sino del ser humano que todavía era. El grupo, al escuchar el grito, corrió hacia el sonido. Cuando llegaron, encontraron a Clara en el suelo, con Javier de pie, temblando. La policía llegó poco después, llevándose a Javier mientras los aldeanos observaban con horror.
Había sido consumido por su obsesión, transformándose en la bestia que había temido. Fue llevado a un centro de salud mental, donde su historia se convirtió en una leyenda local. Aún más escalofriante, algunos afirmaban que, en las noches más oscuras, podían escuchar un rugido profundo resonar en el bosque, recordándoles que lo que había sido humano todavía estaba atrapado en su interior. Y con eso llegamos al final de estas 10 creepypastas de dinosaurios. Espero que las hayan disfrutado tanto como yo disfruté contarlas. No olviden dejar su comentario diciéndome cuál fue su historia favorita y si tienen alguna otra leyenda o relato que les gustaría que narrara en futuros vídeos. Nos vemos en el próximo video.